Bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a la conferència Orientació vocacional en adolescents. El paradigma crític, pensar el que fem, saber el que pensem, organitzada pel grup de treball d'intervenció psicoeducativa a Tarragona del COP. En primer lloc, us presentem el ponent. Sergio Rascobán es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires, director de Punto Seguido, espacio de intercambio y formación en salud y educación, docente y miembro del Consejo Académico de la carrera de especialización en orientación vocacional y educativa en la Universidad Nacional del 3 de Febrero, titular de cátedra de la Universidad de Palermo. Ejerce la clínica psicoanalítica con jóvenes y adultos, la atención en orientación vocacional y en el asesoramiento a ministerios e instituciones educativas y de salud. Autor y coordinador general del Programa Nacional de Orientación Vocacional Dar Pie, Pensar, Intercambiar, Elegir, del Ministerio Nacional de Educación Argentina. Autor de numerosos libros, entre ellos Orientación vocacional con sujetos vulnerabilizados, experiencias sociocomunitarias en los bordes o la orientación vocacional como experiencia subjetivante. Comentar-vos en primer lloc que gravarem l'activitat formativa i que per aquest motiu no podreu habilitar ni micròfons ni càmeres durant la sessió. Podreu plantejar les vostres consultes a través del xat en el moment del torn de paraula i nosaltres mateixos li formularem al Sergio. Comentar-vos per últim que la sessió acabarà a les 8. Si os parece, iniciamos la actividad. Sergio, cuando quieras, gracias. Bueno, gracias a vos, Silvia, y obviamente a las colegas y compañeras, compañeros del Colegio de Psicólogos de Cataluña. Para mí es un honor haber sido invitado y un placer compartir con tanta gente que está aquí presente en estas salas siglo XXI de encuentros que nos hacen extrañar la presencia de los cuerpos, pero que nos permiten este acercamiento que en otro contexto histórico sería muy difícil. Son algunos de los efectos de la pandemia, no porque las nuevas tecnologías se hayan inventado con la pandemia, pero sí, de algún modo, aceleraron y mucho el proceso de utilización de estas herramientas y, como siempre vale aclarar, esta utilización tiene una apropiación bastante desigual también, por cierto, ¿no? No solo en los distintos países del mundo, sino también al interior de cada uno de los países, ha sido una dificultad muy grande esa desigual apropiación de los recursos tecnológicos para la comunicación, para el entretenimiento, pero también para la formación y para el sostenimiento de la práctica escolar, educativa en general, que al menos en mi país y en Latinoamérica ha sido muy, muy trabajoso y en algún sentido muy, muy doloroso. El sostener la práctica educativa con todas las dificultades que implica hacerlo de manera no presencial. La charla y el encuentro, digamos, el intercambio que voy a intentar promover para esta tarde, tiene un título que evidentemente requiere de una revisión, ¿no? O sea, la orientación vocacional de los adolescentes. En este contexto de época, la orientación vocacional merece ser revisada como práctica, en el sentido de que aquellos aspectos que supusieron la necesidad de construir una práctica llamada con este nombre, que como todos ustedes saben, lleva nombres muy distintos en distintos países, pero básicamente tiene que ver con esta práctica de acompañamiento para que alguien pueda tomar decisiones respecto de qué hacer en la vida. Bueno, respondió a un contexto, obviamente, un contexto histórico de época, allí hace más de 100 años, y entonces hoy, en la actualidad, tenemos que pensar necesariamente para qué seguir haciendo orientación vocacional y si la respuesta es afirmativa, cómo hacerlo,
quiénes son nuestros destinatarios, y evidentemente vamos a encontrarnos que hay una disputa de sentidos y una disputa por los criterios de ejercer este acompañamiento que tiene, digámoslo, como una práctica dominante, yo diría hegemónica, la aplicación estandarizada de pruebas como forma de ejercer el acompañamiento. Esa sería la respuesta que las distintas disciplinas que forman parte de este mundo llamado orientación vocacional fueron dando de manera privilegiada, digamos, para ejercer el acompañamiento. Y yo quiero decirles de entrada que, bueno, formo parte de un conjunto de profesionales que venimos cuestionando esta manera de pensar la práctica como una forma de estandarización y de repetición de modelos, de baterías, de pruebas, que en algún punto deshumanizan y en otro dejan de reconocer las particularidades situacionales, tanto del sujeto con el que vamos a trabajar, como así también de las condiciones sociohistóricas en las que vive. Entonces, bueno, hoy estamos frente a un momento donde la orientación vocacional requiere de ser revisada críticamente y obviamente algunos habrán advertido el guiño al decir pensar lo que hacemos, saber lo que pensamos, le estamos pidiendo prestado esta expresión a Cornelius Castoriadis, un filósofo, sociólogo, economista, psicoanalista, greco-francés, que nos invita desde su obra, desde su pensamiento, a este proceso que él denominó elucidación crítica. Y al momento de ejemplificar qué significa la elucidación crítica es justamente eso, pensar lo que hacemos y saber lo que pensamos. Esta es un poco la intención, y el título de orientación vocacional en adolescentes merece pensar lo que hacemos cuando decimos que hacemos orientación vocacional y también pensar en qué es ser adolescente hoy, porque también quienes trabajamos como psicólogos, psicoanalistas, psicólogos y psicólogas en las formaciones diversas que hacen a nuestro campo, pero también para los psicoanalistas como una forma particular de pensar la psicología, digamos, también nos vemos enfrentados con la necesidad de revisar aquello que siempre dijimos desde que la adolescencia se instituye como una forma de la subjetividad, yo diría en el siglo XX, digamos, ¿no? O sea, de algún modo la condición adolescente y la condición de estudiante tienen bastantes relaciones, ¿no? Como si de alguna manera la escuela hubiese sido una fábrica de adolescencia, en el sentido más clásico de esta idea de Erickson, de moratoria psicosocial, de ese tiempo de espera, pero de alguna manera nos vemos enfrentados a que decir adolescente hoy nos queda chico y en algún punto también nos complica, porque ¿de quién hablamos cuando hablamos del adolescente? Entonces necesitamos como revisar aspectos que tienen que ver con la construcción de la subjetividad. Y en este caso la subjetividad de un sujeto que transita en un momento de su vida, por ciertos momentos, digamos, ciertas experiencias que tienen que ver mucho con lo escolar, obviamente, pero por supuesto, si decimos lo escolar, también tenemos que pensar en aquellos sujetos que tienen edad de estar en la escuela y no concurren a ella, que en un país como Argentina y en la mayoría de los países de Latinoamérica es una complicación muy severa, ¿no? Si bien es obligatorio, en la mayoría de los países ya la escolaridad secundaria, no todos concurren.
Y entonces eso nos presenta también una dificultad. ¿Por qué? Porque la construcción de la condición adolescente no solo tiene que ver con un tema de edad, tiene que ver con condiciones de época y con las condiciones sociales de esa época que también están, en algún caso, muy articuladas con la condición de clase, la condición de género, la condición geográfica. Es decir, distintos aspectos van configurando esa subjetividad que podemos llamar adolescente. Y que nosotros debemos reconocer que en general pensamos, conceptualizamos y teorizamos a un adolescente de clase media, urbana, blanco, en muchos casos varón, y desde ahí pensar la diferencia con la mujer. Y evidentemente está claro que hoy este mundo nos interpela en todos los sentidos. Y no podemos seguir repitiendo aquello que decíamos hace no tantos años atrás. Entonces no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo en orientación vocacional, ni pensando al sujeto con el que vamos a trabajar a la manera que lo veníamos haciendo, porque para ser sintético respecto a esta cuestión de la subjetividad, yo podría decir que habría tres categorías para pensar la subjetividad. Y acá tomo prestadas las construcciones conceptuales de Luis Horstein, un psicoanalista argentino, donde él es muy claro al decir que habría tres componentes. Un aspecto, digamos, que lo podemos llamar universal de la subjetividad, que hace a las condiciones de la especie, de nosotros como especie humana, que son aspectos invariantes en ese aspecto de la constitución subjetiva, y que desde el psicoanálisis podríamos decir que algo del universal tiene que ver con esa condición de sujeto dividido, como de sujeto de la falta. Y esto no es solo teoría, porque para los que trabajamos en orientación vocacional, pensar al sujeto como un sujeto de la falta es claramente determinante de las prácticas que vamos a hacer, porque es pensar que la dinámica del deseo es siempre una dinámica de un deseo sin objeto. Entonces no habrá ningún objeto sexual, amoroso ni vocacional que satisfaga de manera absoluta a ese sujeto. Y eso es bastante determinante a la hora de pensar nuestra práctica, porque si todas esas baterías de pruebas estandarizadas vienen a dar un resultado, en algún sentido podemos pensar que ese resultado viene a cerrar. O sea, viene a encontrar ese objeto absoluto para ese sujeto que está en posición de búsqueda. Entonces, algo del universal tiene que ver con lo genético de la especie, pero también con algo de este aspecto de conceptualización que el psicoanálisis lo hace a partir de la condición de sujeto dividido, como que hay algo del inconsciente como un aspecto que nos mueve, que no es posible de suturar. No hay posibilidad de que el sujeto haga consciente el inconsciente, esa frase freudiana que algunos malinterpretaron, como si fuera posible que en algún momento de la vida el sujeto hiciera consciente el inconsciente. Hay algo irreductible en eso, y que es importante como punto de partida para pensar la práctica de la orientación vocacional, pero también para pensar la clínica en general. Y digo clínica en general porque pienso la orientación vocacional en clave de una clínica posible. Voy a tratar después de aclarar un poquito esto, porque hablar de una clínica de orientación vocacional también requiere de diferenciar otras formas de encarar la intervención. Por ejemplo, en la escuela, yo no pensaría centralmente la clínica de la orientación vocacional en la escuela, sino que pensaría una intervención pedagógica. Ya voy a ir a este tema, pero quiero cerrar lo que venía diciendo sobre la subjetividad y estos tres componentes que la configurarían. Entonces, a lo universal de nosotros como especie, como condición humana, se articula de manera necesaria, es decir, no hay chances de pensarnos
de un modo ahistórico. Somos siempre sujetos de época. Entonces, a lo universal se entrama con lo epocal, es decir, las condiciones en las que nosotros organizamos nuestras vidas de acuerdo a las posibilidades y a las limitaciones también que cada momento histórico nos permite. Entonces, uno podría decir, y bueno, ¿cuáles son esas condiciones de época? Y bueno, básicamente podemos decir que la organización social a la manera del capitalismo industrial, donde el trabajo fue central como organizador de la vida social, pero también de la vida personal, está en crisis. Porque el capitalismo inventó otra forma de desarrollo económico que no tiene que ver con la lógica del trabajo. Es decir, el capitalismo industrial era aquella forma de organización social donde solamente se podría producir riqueza a partir del trabajo. El capitalismo financiero inaugura otra forma de producción de riqueza, otra forma de desarrollo económico, que justamente tiene mucho que ver con la especulación financiera, y eso no es solo un tema económico, sino que eso es un tema de organización social y de producción de subjetividad. Es decir, el trabajo pierde centralidad y eso afecta a los sujetos de manera tal, de manera tal que produjo, hace ya unos cuantos años atrás, podemos decir a partir de la década del 70, del 80, del siglo pasado, produjo un cimbronazo en la organización social en donde comenzaron a aparecer de una manera mucho más virulenta los procesos de exclusión social, la falta de trabajo, la precarización de la vida y los fenómenos de exclusión de modo masivo, no la exclusión que por ahí podría existir con eso que podríamos llamar una pobreza estructural reducida, acotada, sino que esto produjo una nueva forma de organización y una nueva forma de subjetividad, la subjetividad mercantil, podemos decir, que, repito, no se reduce a cuestiones económicas, sino que atraviesa los aspectos de la cultura, esto que llamamos la globalización, y que afecta de algún modo las formas de elegir que tenemos los sujetos, pero también de recorrer nuestras vidas laborales. Dicho de otro modo, esto que Bauman llama modernidad líquida y modernidad sólida, para nosotros es pensar que lo que alguien elegía en clave de capitalismo industrial, alguien elegía una actividad, carrera, profesión, oficio, esa elección era una elección que iba a perdurar a lo largo de la vida, porque tenía que ver con esta cualidad de lo sólido que Zygmunt Bauman describe de una manera muy clara, muy reveladora. Pero bueno, esa modernidad líquida, esas formas de transitar la vida de manera mucho más discontinua, de manera mucho más dinámica, más cambiante, hace que no solo las elecciones tengan que ver con este formato, sino que la construcción de las trayectorias de vida van a estar también condicionadas, afectadas por esta organización social. De modo que no podemos pensar la subjetividad por fuera del contexto de época, somos sujetos de cultura, de esta cultura de nuestro tiempo. Pero no todos somos iguales, a pesar de que estamos atravesados por estas condiciones que nos igualan como condiciones sociales, económicas, políticas de nuestro tiempo. Y ahí aparece la tercera cualidad de la subjetividad, que es la singularidad. Es decir, los procesos de subjetivación, donde un sujeto puede trascender a eso que está instituido socialmente como una forma de subjetividad dominante, digamos. Y aparecen todas las formas de resistencia, de rebeldía, de creación respecto de formas de encarar la vida que no se adapten pasivamente a estas coordenadas de época que son las que son
más dominantes y que producen el tipo de subjetividad que algunos autores llaman ser empresarios de sí mismos, ¿no? Como si fuera la caracterización más clara y más emblemática de la subjetividad actual. Todo esto que estoy diciendo se articula y mucho a las formas de pensar nuestra práctica de la orientación vocacional, porque nosotros podemos decir, reconocemos cuáles son las reglas de juego del sistema social en el que vivimos y vamos a trabajar como técnicos para adaptar a los sujetos a estas reglas de juego del sistema social, promoviendo una práctica que podemos llamar adaptativa, en general tecnocrática, las técnicas que van, repito esta idea de la estandarización, porque me parece que la estandarización es una forma de la vida y también es una forma de las prácticas. Digo una forma de la vida porque si nosotros nos miramos a nuestro alrededor, vemos cómo repetimos las formas de encarar la vida, producto de un sistema social que de alguna manera nos va formateando esta forma de vivir la vida de una manera muy, muy particular que el filósofo coreano Byung-Chul Han describe de manera muy interesante como la forma de dominación a través de la seducción. Es decir, esta es la forma tan particular de nuestro tiempo, donde todos nos sometemos de algún modo dócilmente, obedecemos, pero es una obediencia con libertad, dice Han. Y a mí me parece interesante, dice, el poder brilla por su ausencia, ¿no? La virtud que tiene la lógica de dominación de estos tiempos es que se logra un efecto de dominación sin coerción. O sea, no hay una práctica coercitiva, autoritaria, disciplinaria, como en otros momentos de la historia, sino que se logra que los sujetos nos vayamos sometiendo para no quedar afuera al vernos seducidos por todo aquello que el mercado nos propone como mercancías para nuestra satisfacción personal. Entonces, nuestras prácticas podrían ser prácticas para adaptar a los sujetos a estas lógicas o prácticas que podemos llamar emancipatorias, prácticas liberadoras, en el sentido de abrir espacios de pensamiento, abrir espacios donde la pregunta tenga un lugar central, donde nosotros invitemos a construir preguntas, a cuestionar, y que cada uno pueda elegir, obviamente, después su camino de manera lo más libre que se pueda, pero tratando de no ser nosotros los que invisibilicemos ciertos aspectos de la vida social, sino todo lo contrario, ser lo más generosos posibles en que nuestras prácticas se pongan ahí en juego este conjunto de atravesamientos que hacen a la lógica del funcionamiento social y a la subjetividad concomitante. Bueno, entonces estamos frente a dos modelos bien antagónicos. Un paradigma crítico que viene a intentar promover procesos de elucidación crítica, de deconstrucción, de desnaturalización de los fenómenos sociales, para tratar de promover procesos de pensamiento crítico que permita que cada uno pueda sentirse después de haber pensado en mejores condiciones para elegir sus propios caminos. Entonces estamos, digo, frente a estos dos modelos antagónicos. Por supuesto que cada uno de estos modelos tiene sus propias variantes, pero son dos formas bien antitéticas para pensar la práctica de la orientación vocacional. Ahora, decía al comienzo que hablar de orientación vocacional, pensando este adolescente de época, con las particularidades de clase, de género,
de geografías diferentes, requiere también de decir, bueno, ¿cómo hacemos orientación vocacional en este contexto? Y a mí me pareció que dentro de, digamos, de esta idea de- del desarrollo de un paradigma crítico en la orientación vocacional, que era importante aspectos conceptuales, como por ejemplo la concepción de sujeto con la que vamos a trabajar, la concepción de la posición del profesional que va a tener respecto a quién lo va a hacer, pero también los distintos contextos en donde se realizan esta práctica. Entonces ahí, después de haber recorrido distintas formas para diferenciar las formas de la práctica, terminé por organizar 3 tipos de intervención en la orientación vocacional. Una destinada a los sujetos que están ahí. ¿Ahí dónde? Me dirán ustedes. En los sistemas escolares. Todos sabemos que las instituciones educativas están organizadas con recorridos que en muchos casos les imponen a los sujetos tener que elegir. El pasaje de los distintos niveles educativos supone un momento de elección, pero también todos sabemos que si hay un momento en la vida paradigmático donde nos enfrentamos a elegir qué hacer, es cuando terminamos la escuela secundaria. ¿Sí? Ese es el momento que en nuestra cultura aparece como un momento más importante, diría, más trascendente, de enfrentarnos con el elegir. Y yo diría que tiene hoy un carácter inaugural ese momento, en el sentido de que ahí se inaugura la vida del elegir respecto a lo que hacemos en clave de posición más adulta, digamos. Cuando digo adulto acá, me refiero a una vida cada vez con mayor autonomía. Entonces, esa es la primera elección trascendente, importante que hacemos las personas que vivimos en esta época, es elegir qué hacer después de la escuela. Y elegir qué hacer también quiere decir abrir la posibilidad de pensar una práctica que en las instituciones educativas acompañen a los sujetos a transitar ese último tiempo de la vida escolar. Entonces la escuela tiene una responsabilidad ahí en ese acompañamiento. Y cuando digo la escuela me refiero a el conjunto de los actores institucionales, no solamente aquel que ocupa el cargo de orientador o el nombre que lleve en cada país, en cada jurisdicción, en cada institución, el perfil del profesional que puede trabajar ahí. Sino es la institución la que acompaña o debería ser de acompañar a los estudiantes el tránsito por la finalización de la escuela secundaria y la preparación para lo que viene después. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo pensar una práctica? Yo diría obligatoria para todos y todas. Cuando digo obligatoria, digo, es una práctica que no es a demanda. No puedo pensar el dispositivo escolar del mismo modo que podría pensar el dispositivo cuando alguien me consulta porque no sabe qué hacer, a mí como psicólogo. Entonces ahí empiezo a diferenciar la intervención pedagógica, que es aquella que realizamos en una institución educativa, en los distintos niveles de educación educativa, que organizamos toda vez que el sujeto se enfrente con la pregunta de qué hacer, distintas situaciones. A veces las escuelas secundarias tienen un ciclo básico y uno superior, y el estudiante tiene que elegir por qué rama lo va a hacer. Bueno, todas esas instancias donde un sujeto se enfrenta a elegir qué hacer, yo creo que toda vez que eso ocurre, es una invitación que haya una práctica de acompañamiento a ese sujeto para encarar
las decisiones sobre lo que tiene que hacer. A esas prácticas de acompañamiento la podemos llamar, como nos guste llamarla, orientación vocacional es el nombre que está como más instituido, pero que también nos deja en un problema hablar de orientación vocacional, porque nos deja el problema de decir, ¿es orientación lo que hacemos? Deberíamos orientar. Y también nos pone en conflicto con la idea de la vocación, ¿no? Todos tenemos vocación. La vocación existe, si existe, ¿qué es? Y entonces, bueno, nos enfrentamos también que los nombres de nuestras prácticas en algún sentido nos complican. Yo, digamos, para ser claro de movida, digamos, en esta transmisión de mis ideas del paradigma crítico, digo que es una orientación que no orienta. Y que un buen orientador vocacional es aquel que no orienta. En el sentido de que ese profesional que no responde lo que el otro pide, no establece un lugar de saber desde dónde va a guiar a un sujeto, sino que va a sostener la búsqueda del otro de su propia elección y de la propia forma de encarar el recorrido de su vida. Es decir, es una orientación que no orienta porque sostiene la otredad del otro. Bueno, entonces tenemos una práctica pedagógica de la orientación, que son aquellos dispositivos que armamos en las instituciones, bajo una lógica pedagógica. ¿Qué quiere decir? Es una lógica de enseñar ciertos contenidos y promover ciertos aprendizajes preparatorios para esa transición del sujeto que está terminando su escolaridad. Entonces hay que pensar programas para todos y todas, no solamente para aquellos que están transitando algún tipo de dificultad en términos de la elección. Es una idea de dispositivo llamado orientación vocacional, solo por un tema de convención, como un dispositivo de acompañamiento a todos y todas en ese proceso de finalización de su escolaridad o del momento que sea, porque también lo planteo, por ejemplo, al terminar las trayectorias universitarias. ¿Quién acompaña a los estudiantes universitarios cuando están finalizando y con todo lo que va a venir después, el pasaje al mundo de la vida profesional? Es decir, por eso insisto con esta idea, que podemos llamar orientación vocacional aquella práctica que se organiza cuando el sujeto se enfrenta, por una forma de organización de la sociedad, se enfrenta a la obligatoriedad de elegir. Es decir, no podemos no elegir. Incluso cuando alguien dice, no voy a hacer nada o voy a hacer nada. Bueno, no es posible. Digo, porque muchas veces el nada es la forma de expresar, no voy a hacer lo que el otro espera que yo haga. Y ese otro, representado por el sistema social, por los valores más fuertes, más establecidos en nuestra cultura, por lo que mamá, por lo que el cura, por lo que el rabino, por lo que quien sea espera que yo haga. Entonces, bueno, de algún modo, se trata que cuando hay una pregunta instalada, socialmente instalada, respecto de qué vamos a hacer, podamos construir dispositivos donde cada sujeto, de algún modo, se conecte con esa pregunta socialmente instalada y trate de ver cómo la singulariza, de algún modo, es decir, cómo construye su propia pregunta y a partir de construir su pregunta encara su propia búsqueda. Entonces, primera cuestión, diferenciar la intervención pedagógica obligatoria para todos y todas y la intervención psicológica, que es a la que me voy a referir un poquito más en el encuentro de hoy, que es aquella que organizamos cuando alguien nos consulta. En un consultorio, en un centro, incluso en una escuela cuando se arman alguna especie de departamento de atención,
como algo, digamos, por ahí contraturno, o cualquier institución que quiera brindar un servicio, digamos, para acompañar a alguien en esta situación de elegir. Entonces, ese dispositivo lo llamo intervención psicológica y se puede ejercer de una manera estandarizada, tecnocrática, psicométrica, como respuesta que desde el discurso psicológico se hace a esa demanda, o se puede hacer a través de lo que nosotros llamamos una experiencia subjetivante. Es decir, crear condiciones para que el sujeto que se pregunta qué hacer pueda sentirse protagonista en el armado de su propia decisión a partir de un ambiente que lo invite a conectarse con los distintos aspectos que hacen a la cuestión de elegir, y que no haya una técnica que le dé una respuesta en términos de resultados, sino de invitaciones a pensarse y a conectarse con aspectos que a lo largo de la vida nos ocurren, que tiene que ver con convivir con las incertezas. O sea, si hay algo propio de elegir, es que tenemos que tolerar todo aquello que dejamos cuando elegimos, y también convivir con este aspecto propio de la condición humana, que es lo incierto. O sea, no podemos pretender funcionar como si fuéramos robotitos o máquinas de responder a las exigencias que nuestra sociedad, nuestra cultura nos genera. Entonces, bueno, parte de la experiencia es justamente generar condiciones para que el sujeto vaya como explorándose en esa búsqueda acerca de quién es, de quién viene siendo, porque también hay algo de aquello que no coagula necesariamente en términos de una identidad, sino de un itinerario de vida abierto, cambiante, que no se cierra en una identidad determinada. Aspecto que, bueno, sería extenso entrar ahora en los aspectos de la identidad y las identificaciones como forma de la construcción de la subjetividad singular de cada uno de nosotros. Pero bueno, decirles entonces que están estos dos tipos de intervención, y por último, una intervención para aquellos que no están ahí y que tampoco nos consultan. No están ahí ¿por qué? Tal vez porque terminaron la escuela y después no se incluyeron en ningún tipo de circuito socialmente instituido, llámese, no consiguieron trabajo, no siguieron estudiando a nivel superior, y entonces quedaron como desanclados. Robert Castell diría, quedaron desafiliados, quedaron afuera, desenganchados de aquellos organizadores que la vida social tiene. Entonces, aquellos que terminaron y quedaron en esa condición, o aquellos que no terminaron, que como les decía, países como Argentina y la gran mayoría de países de Latinoamérica, casi la mitad de los sujetos en edad escolar no terminan la escuela. Y entonces, para quienes trabajamos en una práctica de acompañamiento, nos vemos en la situación de decir, miramos para otro lado, nos quedamos trabajando con aquellos que sí están en el sistema, o nos sensibilizamos y, a pesar de reconocer nuestras limitaciones como profesionales respecto de aspectos que tienen que ver más con situaciones de política pública y no de un profesional que trabaja en un campo, pero que también los profesionales podemos estar más o menos comprometidos con las situaciones que nuestra época produce. Y entonces, bueno, el paradigma crítico también invita a pensar una práctica de orientación
que la llamamos sociocomunitaria, que no es la pedagógica porque no es una institución, que no es la psicológica, sea psicométrica o sea subjetivante, para llamarlo de alguna manera, porque tampoco nos consultan. Entonces, pensamos una práctica para aquellos que no están ahí ni nos consultan y que por tanto hay que ir a buscarlos. Es esta práctica de la orientación vocacional que llamo intervención sociocomunitaria, pensada para sujetos extremadamente vulnerabilizados por un sistema social que es muy expulsivo. Personas con discapacidad, adultos mayores, personas que no trabajan ni estudian, personas que están privadas de su libertad y que están presos, personas transgénero, digamos, personas que están vulnerabilizadas por un sistema social. No son vulnerables. O dicho de otro modo, somos todos vulnerables. La vulnerabilidad es parte de la condición humana, aunque algunos discursos y prácticas renieguen de esta condición de vulnerabilidad. Pero ojo, ojo con estos registros de la subjetividad, lo universal y lo sociohistórico. La vulnerabilidad formaría parte de esa invariante universal de la condición humana, pero la vulnerabilización forma parte de condiciones sociohistóricas que vulnerabilizan a los sujetos, los fragilizan al punto tal de no ser considerados sujetos de derecho. ¿De derecho a qué? De derecho a elegir. Porque se supone que vivimos en sociedades que todos tenemos el derecho a elegir. Pero también reconocemos que nuestras sociedades son profundamente desiguales, entonces ese derecho no es el mismo derecho para todos. Y nosotros estamos atravesados por esa problemática. Podemos mirar para otro lado o podemos enfrentarla y pensar desde nuestros lugares qué podemos hacer. Bueno, yo les quería contar entonces un poco cómo plantear esta experiencia que llamamos subjetivante, ¿sí? Y que les decía, es aquella práctica que encaramos como un dispositivo cuando alguien nos consulta respecto de qué hacer. Entonces, si yo digo que no se trata de una práctica estandarizada, donde en la entrevista 1 hacemos una cosa, en la 2, en la 3, está todo más o menos como armado de cómo va a ser, lo que estoy planteando es que va a ser un proceso que va a tener una frecuencia, en general es una frecuencia semanal, cada encuentro tendrá una duración de aproximadamente 1 hora, y que ese dispositivo va a intentar permitir al sujeto que nos consulta poder encontrarse con algo que podríamos llamar su propio deseo respecto de qué hacer. Para lo cual, lo fundamental en una práctica de estas características, ¿qué se imaginan que va a ser? Lo que ocurre habitualmente en una práctica clínica, que es escucha. Es un proceso que se centra en la escucha. Y escuchar tiene que ver con, no solamente con la idea de escuchar propia del discurso coloquial, sino escuchar desde lo que el psicoanálisis nos enseña la escucha respecto a ciertas insistencias, a ciertas repeticiones, a ciertos olvidos, ¿no? Y entonces vamos a tratar de ejercer una práctica donde la escucha sea nuestra principal herramienta, ¿sí? Esta experiencia subjetivante yo, de una manera un tanto, si se quiere, didáctica, la planteé como la clínica de las 4 E.
Y la primera E tiene que ver con la escucha. La segunda E tiene que ver con la espera. Para aquellos que trabajan en orientación vocacional saben de qué estoy hablando, porque en general quien nos consulta en clave de urgencia. Está apurado, urgido por tener que resolver y en general esperando que el otro, nosotros como profesionales, le dé la respuesta que lo tranquilice, porque esa es la cultura en la que vivimos. Tranquilizarnos, escandalizarnos cuando estamos tristes, angustiados, patologizando muchas veces ese aspecto propio de nuestra condición humana sensible, que hay cosas que nos ponen tristes, nos angustian, nos dan miedo, pero que eso no tiene nada que ver con lo patológico. Sin embargo, nuestra cultura patologiza todo eso y medicaliza muchas veces estas sensaciones propias de nuestra condición humana. Entonces, la urgencia en este caso es no tolero, no saber, y entonces lo peor que podemos hacer como profesionales es, si vos o si tú no sabes qué hacer, no te preocupes que yo te voy a decir, porque este proceso te va a dar una respuesta a ese no saber. Allí cuando lo interesante es poder sostener algo de eso y tratar que el propio proceso sea un proceso que desde la espera nos lleve a la tercera E, que es la elaboración. Es decir, que algo podamos elaborar. Y por ejemplo, ¿qué? ¿Qué podríamos elaborar? Y por ahí algo de esta cuestión que hace a lo inmanente del elegir. Es decir, a tolerar que hay algo que es imposible en el acto de elegir, que es tener la certeza sobre los efectos de lo elegido. Es como si dijéramos, siempre que elegimos, lo hacemos en clave de apuesta. Es una apuesta al futuro, a algo que no sabemos, porque el futuro tiene por condición justamente aquello que no sabemos. Por supuesto que la humanidad ha construido muchos elementos que sostienen una idea de futuro más predecible, hasta que llega una pandemia. Y para esas soberbias humanas de pretender controlar el mundo, lo ponen pata para arriba un bichito invisible que interpela a esos poderes de dominio y de pretensión de control acerca de nuestras vidas y el futuro como una condición. El futuro es incierto. Podemos construir muchos elementos de certidumbre para tratar de no vivir la vida sin saber qué nos va a pasar mañana. De hecho, todos nosotros que estamos aquí sabíamos ayer que hoy estaba esta actividad. Entonces, no es que no sabíamos lo que iba a pasar mañana. Tenemos, bueno, la construcción de la idea del tiempo, la temporalidad cronológica humana como un invento, digamos, de organización de la vida, bueno, ha hecho, y tantas cosas que el ser humano ha ido inventando para construir esa condición imaginaria de la sociedad, volviendo a Castoriadis, ¿no? Ese famoso y hermosísimo libro, ¿no? La construcción imaginaria de la sociedad. O sea, los humanos construimos un mundo, que es el mundo humano, que es el mundo de lo artificial humano. O sea, nosotros construimos este mundo a nuestro modo, con la artificialidad que implica nuestras formas de organizar la vida. Es más, nos llevamos puesto al planeta, en nuestro mundo humano nos llevamos puesto al planeta y hoy estamos pagando bastante esas consecuencias. Y algunos, por ahí tenemos la intención de también de sensibilizarnos respecto a qué ha producido este mundo humano en nuestro planeta que compartimos con millones de especies que pobrecitas están bajo nuestro sometimiento. Pero bueno, la elaboración es esto, es una espera respecto es una espera compartida en principio, ¿no? Es
la espera nuestra como profesionales de no apresurar también, por la angustia que nos produce a nosotros mismos, soportar que el otro nos confió, nos depositó esa expectativa de saber en nosotros y nosotros reconocernos como no sabiendo acerca del otro. Porque si algo tienen los test es que tienen como una especie de cualidad contrafóbica, ¿no? Al profesional lo ordenan de manera tal de tener un saber que le permite lidiar mejor con el no saber. Pero yo invito a otra cosa, yo invito a lidiar con este no saber de otra manera, no de reproducir la artificialidad de un saber ilusorio y por ahí ingenuo, aunque eficaz, porque digámoslo también, tantos que consumen test tiene una eficacia, digamos, tranquilizadora. Y es la espera de nuestra parte respecto a esa cuestión transferencial que pasa en esa depositación, que obviamente es necesaria, porque si no hay transferencia, no hay proceso. O sea, nadie me va a consultar a mí si yo no tengo un lugar de saber respecto a esta práctica. El problema es que yo me crea eso, porque yo no sé de la persona que me consulta. Es esa famosa expresión del saber no sabido. El sujeto no sabe que sabe, es decir, el sujeto que nos consulta no sabe que sabe. ¿Qué quiero decir? No sabe que el que puede acceder a un saber es él y que la manera de acceder a ese saber es a propósito de la transferencia que establezca con nosotros, depositándonos en nosotros esa expectativa de saber. ¿Y cuál es la tarea del profesional? Correrse paulatinamente de ese lugar de saber, sostener algo y a su vez ir corriéndose paulatinamente de ese lugar. Escucha, espera, elaboración de esta cuestión de qué implica elegir. Elaboración que implica también promover una especie de proceso que llamamos de historización simbolizante. Es decir, tratar de ir reconstruyendo la historia de ese sujeto a lo largo de su vida, qué fue haciendo, cómo fue eligiendo, en dónde estuvo, por dónde circuló, qué le pasó. Es decir, invitarlo a que se conecte con esa historia para que desde esa historia se reconozca y desde ese reconocerse pueda proyectarse hacia el futuro. Y la última E, escucha, espera, elaboración, elección. Si algo tiene de particular justamente este proceso clínico, digamos, como lo estoy presentando, de orientación vocacional, es que se diferencia de otras prácticas clínicas en nuestro campo porque hay algo del elegir. El sujeto que nos consulta porque quiere elegir. Y nosotros no podemos desatender de que el sujeto que está ahí frente a nosotros, digo sujeto, puede ser un grupo también, ¿eh? Esto que estoy hablando no es exclusivamente en un dispositivo individual. Es decir, si algo particular tiene es que los que participan de este tipo de experiencias lo hacen con la expectativa de elegir y nosotros tenemos que intentar trabajar para que pueda justamente elegir. ¿Sí? Voy a compartir pantalla justamente para... Silvia, vos me dirás si se ve correctamente, entonces continúo. Y por supuesto, aprovechando, antes de entrar a presentar lo que voy a presentar ahora, si alguien tiene alguna consulta sobre lo que vengo diciendo para poder seguirme en lo que va a continuar, puede ser este el momento, o si no, esperar a que yo termine de algún modo la transmisión de lo que quiero traerles hoy y después damos un rato para
para compartir entre todos un intercambio. Sílvia, ¿se ve Sergio, bien? sí, se ve perfectamente. Recordar-vos que si voleu plantejar alguna pregunta ho podeu fer pel xat. Gràcies. Bien. Creo haber entendido el catalán tuyo, Silvia. Sí, he comentado que lo hagan por el chat. Estoy Exactamente. esperando a ver si entra alguna. Ok. Bueno, podemos, si les parece, van a convenir ustedes conmigo que no es fácil estar hablándole a una pantalla, ver nombrecitos ahí, pero bueno, es el esfuerzo que hacemos todos los que trabajamos hoy en estas condiciones, ¿no? Así que bueno, si quieren ir escribiendo en el chat algunas preguntas, incluso a medida que sigo con la exposición sobre algo de lo que ya dije o sobre lo que va a venir ahora, como para después poder retomarlo cuando vayamos dando el último tiempo para el intercambio. Bueno, en esta clínica de las 4E, en esta invitación a hacer una experiencia con el sujeto o los sujetos que nos consultan, nos enfrentamos con la pregunta de cuáles son las herramientas, aparte de la escucha como herramienta central. Quienes trabajamos en esto sabemos que la escucha a veces no alcanza, en el sentido de necesitamos algún recurso que la dinamice, que la active, que ponga en juego los elementos necesarios para que alguien se conecte con, digamos, con la variedad de factores que supone el elegir. Entonces, quienes trabajamos desde una modalidad clínica y quienes trabajamos con una perspectiva crítica a esa clínica, fuimos desarrollando a lo largo de la historia otro tipo de recursos no estandarizados a la manera de invitaciones que dinamicen el proceso. Dicho de otro modo, para aquellos sujetos que están como muy distantes y muy desconectados del elegir, el proceso los active, los ponga en situación de conectarse más. Aquellos que están, por el contrario, como excesivamente inquietos y perturbados por algún modo con esto, el proceso va a intentar como generar cierta amortiguación. Es decir, tiene como algo así como una función catalizadora. Acelera o desacelera, depende también las situaciones de los sujetos con los que nos enfrentamos. Pero bueno, en mi historia personal, yo desarrollé hace muchos años un material que se llama imágenes ocupacionales, y decía Silvia al comienzo de la presentación que ese material de imágenes ocupacionales fue un material que utilizamos en el año 2014 y 2015 como una política pública en toda la República Argentina, en un programa nacional del Ministerio de Educación de mi país que se llamó Dar Pie. Y yo tuve el honor de dirigir ese programa. Y ese programa tenía como principal recurso este juego computarizado que yo les voy a mostrar hoy, que existía desde antes, pero que el Ministerio lo adapta en su momento para articularlo con un programa que se llamaba Conectar Igualdad, que le otorgaba computadoras personales a los chicos y chicas, adolescentes, en las escuelas, con una política de distribución masiva de computadoras, una política muy importante, muy potente como política pública, y este programa, que es un programa computarizado, articulaba con aquel otro. Bueno, esto después, por razones políticas, se discontinuó, y yo continué con el desarrollo de una versión online que es la que les voy a mostrar ahora. Esto lo utilizo
en el consultorio, pero también se puede utilizar en escuelas, por supuesto. Es decir, si lo que vamos a hacer es una intervención pedagógica, el alcance de la intervención va a ser otro que si va a ser una intervención ejercida por un psicólogo o una psicóloga, ¿sí? El programa está en una página de internet que se llama imágenesocupacionales.com.ar. Si ustedes entran en esa página van a ver esta pantalla inicial donde se presenta las dos versiones, la versión en papel y la versión online. Vamos a contarles cómo es la versión online. Para ingresar tienen que entrar en mi cuenta, que es, fíjense, arriba a la derecha dice mi cuenta, y cuando cliquean ahí se van a loguear con un email y una contraseña, ¿sí? Obviamente decirles que el programa de ARPI era absolutamente gratuito y que este programa Imágenes Ocupacionales es un programa comercial, tiene un costo. Y también decirles a quienes están hoy presentes aquí que aquellos que quieran desarrollar esta práctica y utilizar este recurso, voy a otorgarles a quienes me escriban la posibilidad de un acceso gratuito para una cantidad de usos por participar de esta actividad que estamos compartiendo, ¿sí? Una vez que ingresan, se loguean, escriben el nombre de cada uno de ustedes como profesionales, pero también pueden agregar datos de acceso para otro dispositivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay dos maneras de utilizarlo. En el consultorio, si estamos trabajando de manera presencial, o si trabajamos de manera remota, el consultante o la estudiante o el estudiante, si fuera en una escuela, en su propio dispositivo. Para lo cual, fíjense que ahí se cliquea en agregar datos de acceso a otro dispositivo y colocan el nombre del estudiante o del consultante, su email y su contraseña, y se crea la categoría jugador. Entonces, el profesional pasa a tener la categoría de usuario y va a poder administrar los usos que va a tener en su consultorio o en el lugar donde trabaje, y el jugador sería el nombre que lleva el consultante o el estudiante cuando el profesional lo habilitó para su uso. Cuando entran al juego, la pantalla de inicio es como la que están viendo. Hay un texto de bienvenida donde básicamente se aclara que hay que es un programa computarizado que está conformado por 100 o 140 fotos, depende si es la versión regular, que es la de 100, o una ampliada de 140, destinado a acompañar a las personas para elegir qué hacer, ¿no? Proyectos de vida personales, educativos, laborales. Y también aclaro ya desde entrada que comprende varias etapas, que es las que voy a explicar muy rápidamente hoy, solo para dar tiempo al intercambio posterior. Y aclaro, fíjense que en negrita no se obtiene un resultado absoluto, o sea, ya empiezo desde el vamos a transmitir una idea de esto es un juego. Es un juego que nos va a permitir conectarnos, conectarte con tu historia y conectarte con lo que hay para hacer. Y vas a ir elaborando a medida que vayamos jugándolo, vas a ir elaborando tu propia decisión respecto de qué hacer. Bueno, antes de empezar, le da las dos opciones. Yo les diría que la versión regular de 100 fotos es un número suficiente, es un número importante. 140 me parece un exceso, pero como había una versión anterior que yo había desarrollado de esa cantidad, la mantuve como la posibilidad de que si alguien quiere una versión con más cantidad de fotos pueda hacerla. Cuando digo que con 100, que está bien, porque digo, 100 es una muestra suficiente para poder hacer lo que nos proponemos hacer
con esta experiencia. La consigna es, de la etapa 1, es poder identificar y seleccionar las imágenes. Es decir, la idea es que vean una foto, esta es la primera foto que aparece en el juego, así como ven, aparece la foto y abajo aparece 3 casilleros, digamos. Entonces la idea es que cada consultante o cada estudiante vea la foto y asocie la imagen con una actividad, que puede ser una carrera, una profesión, un oficio, o una actividad que no sea ni carrera, ni profesión, ni oficio. Con lo cual también acá nos corremos de la idea de pensar la práctica de la orientación vocacional, comillas, como una elección de carrera necesariamente. Y entonces invitamos a pensar en términos de actividades, que pueden ser carreras, profesiones, oficios. De hecho, esto que estoy mostrando es una actividad que claramente está asociada con una carrera y o con una profesión. Pero van a ver que otras no es así. Entonces, escribe el nombre con el que asocia la imagen y luego cliquea en si le gusta, más o menos, o no le gusta. Una particularidad es que no hay un nombre correcto para cada imagen. Es con qué asocia cada uno la imagen que está viendo. Y esto es bastante decisivo también en nuestro posicionamiento ético respecto a la práctica y a la utilización del juego. No somos nosotros los que establecemos qué es, ni yo como autor del juego podría decir lo que es. Sí podría responderle si alguien me pregunta, Sergio, ¿vos qué pensaste cuando seleccionaste esta foto? ¿En qué actividad pensaste? Sí, eso lo puedo contar. Pero yo no tengo más verdad que otro que ve otra cosa en la foto. Porque la idea, en definitiva, es que las 100 fotos nos permitan barrer un universo de actividades posibles para hacer. Y entonces aparecen las fotos que voy a ir pasándolas rápidamente. En general todas las fotos las fui sacando yo a lo largo del tiempo. Si alguno tiene curiosidad de dónde es alguna foto o quién está en esa foto, puedo contarles, porque se imaginarán, hay familia, amigos, conocidos, colegas, ¿no? Bueno, y entonces van pasando las fotos, van escribiendo lo que ven y lo van ubicando en alguno de los casilleros. Les aclaro, mientras voy pasando las fotos, que esta presentación se las vamos a poder brindar, van a tener, van a poder enviar por correo electrónico esta presentación para que la puedan tener, más que nada para aquellos que quieran usar el juego y recordando cómo utilizarlo. Bueno, fíjense esta imagen, por ejemplo, respecto a la primera que vimos, donde seguramente alguien podrá decir odontólogo, odontología, dentista. En cambio esta es una foto que tranquilamente puede permitir ser asociada con distintos tipos de actividades. Por supuesto, repito lo que dije antes, si ustedes me preguntaran a mí en qué actividad pensé, yo les puedo contar. Pero también cuando un consultante o un estudiante me pregunta, no sé lo que es, qué es, bueno, nuestra intervención ahí sería evitar responder, como lo hacemos en nuestra práctica en general, evitar responder nosotros, y en todo caso hacer una pregunta que sea como bastante clara para que el sujeto se conecte con lo que está viendo, que es ¿qué ves? Intentá describir lo que ves y si querés podés poner el nombre de lo que estás viendo o podés poner el nombre con el que asociás. Si tiene una actividad precisa, poner ese nombre, poner el nombre de esa actividad. En general tratamos de que haya mujeres y varones
en una distribución bastante equitativa. Intentamos que las áreas de interés sean también bastante repartidas. Fíjense acá, incluimos, alguien me dice, pero ¿cuál es la actividad manifestante? ¿Cuál es la profesión? Entonces yo ahí aclaro, nunca te dije que hablaras de profesión. Podés pensar en clave de profesiones, podés pensar en clave de carreras, en el sentido de que no me desentiendo de que muy probablemente muchas de las personas me consultan es porque quieren elegir una carrera, pero también yo trato de no reforzar ese discurso de que solo se puede elegir carrera, sino que bueno, y en todo caso esta imagen puede ser asociada con muchas cosas, pero obviamente hay una intencionalidad de mi parte de incluir algo de ciertos aspectos que hacen a nuestra época para que sea asociado con algo que cada uno elija hacer. Bueno, se supone que pasaron 97 fotos hasta estas últimas 3. La 98, la 99 y la 100. Las últimas 3 fotos dicen, esta fotografía no corresponde a una ocupación. ¿Con qué asocian estas imágenes? Y la idea es pensar en clave ya no de actividades para hacer, sino de los vínculos que establecemos en el presente y también en el futuro. Entonces, en este caso, tiene que ver con la amistad, en este otro tiene que ver con la vida amorosa, con la sexualidad, y en este caso con la familia. Termina la etapa 1, pasaron 100 fotos, y entonces se puede revisar en cada casillero el nombre que cada uno le puso. Se puede cambiar permanentemente en el juego, cambiar el nombre que cada uno le colocó. Es importante decirle al consultante que evite repetir, que si hay 100 fotos es que se supone que si hay 100 actividades distintas y que entonces puede reeditar las fotos a medida que va jugando para no repetir. Siempre en clave de invitación, no. Digamos, ahí tenemos que también tener como una especie de muñeca de no ponernos exigentes en algo que trabe la dinámica del juego, sino todo lo contrario. Lo más importante es que el juego vaya ganando en dinamismo, ¿sí? Se puede agregar, en el punto 2, fíjense lo que dice, se puede agregar alguna actividad que de acuerdo a tu criterio esté faltando. Después escribir en el blog de notas y ver el registro. Bueno, es muy importante esta idea de agregar alguna actividad. ¿Por qué? Porque yo muestro 100 fotos. Me esforcé por tratar de elegir las 100 fotos que considero más representativas. Pero alguien podría decir, Rascobán, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos para establecer que yo tengo que elegir sobre la base del universo que vos me determinaste de actividades para elegir? ¿Qué es la lógica de los test? Porque la lógica de los test es que el sujeto se tiene que adecuar a los ítems, a las figuras que el que desarrolló el test tiene. En mi caso, pretendo sortear eso sin desconocer, obviamente, que he puesto 100 fotos ahí, pero también dándole la posibilidad al otro que diga, agrega todo lo que quieras. Agrega todo lo que quieras. Y entonces están los comodines, para que pueda agregar actividades, carreras, profesiones, oficios, hobbies, lo que le parezca. Y que después ubique en alguno de los 3 casilleros. El blog de notas tiene que ver con una vez que terminamos cada etapa, como una vez que terminamos cada una de las técnicas que propongo en este proceso de orientación vocacional como experiencia de vida, de búsqueda, de exploración,
cada vez que propongo un juego, una técnica, al terminar el juego, propongo, hablemos del juego. Hablemos de lo que pasó acá. Entonces muchas veces se nos quedan mirando como diciendo, yo qué sé. No. Entonces, frente a ese momento de no sé qué decir de parte del consultante o del estudiante, y por ahí de parte profesional, no sé cómo retrabajar esto, yo fui armando un bloc de notas al terminar cada etapa para facilitarle al consultante y al profesional también algunas preguntas que inviten a charlar sobre lo realizado, pero no la manera de cumplir con cada una de las preguntas como si fuera pasos a seguir, sino como invitaciones a decir cómo podemos pensar acerca de lo que hicimos. Entonces, algunas de las preguntas son estas que están ahí, ¿no? Si logró identificar todas las fotos, cuáles presentaron más y menos dificultades, ¿cuántas fotos quedaron en cada casillero? Esta es una pregunta para mí clave, interesante. Es decir, abrimos a charlar, a conversar, sin ningún apuro, sin ninguna expectativa de resultados, sino estamos jugando, estamos explorando, estamos compartiendo. Esta placa de cerrar sesión y volver a jugar es porque este juego yo lo realizo durante varias sesiones de trabajo. Varias sesiones. 2, 3, 4, 5, varias sesiones. Depende, por supuesto, depende cada consultante, depende cada sujeto, porque intentamos respetar la lógica de la clínica del caso por caso. En el sentido de tratar de pescar algo ahí de los tiempos subjetivos del otro, ¿no? Entonces, como cualquier recurso, si yo lo estiro, lo hago chicle, lo hago de goma, como decimos acá, y bueno, se desgasta y entonces la eficacia que puede tener como un dinamizador se pierde. Entonces, si me apuro mucho, pierdo toda la potencialidad que el juego tiene como invitación a ir pensándome. Y si lo hago muy largo y muy tedioso, bueno, se me van las ganas. Entonces, hay algo ahí del manejo del tiempo que, por supuesto, quedará a cargo del profesional de ir viendo cómo manejarse. Pero la idea es que no se hace de una sola vez. Eso claramente. Es como un punto de partida, ¿no? A ver, no se hace. Yo sugiero a cada uno de los que van a jugar o van a utilizar este material que se lo autoadministre previamente, que pase por la experiencia de jugar y por ahí sí, cuando se lo autoadministran es otra cosa. Pero más allá de la autoadministración, la idea es que se den tiempo para jugar. Se cierra la sesión y se vuelve colocando el usuario y la contraseña y se vuelve al mismo lugar donde uno lo dejó. O sea, el juego no se descarga, el juego está siempre en la nube, está siempre online. Yo lo cierro y vuelvo, por eso dice ahí abajo, volver al juego guardado, ¿sí? No se inicia el juego, se vuelve al juego guardado. La etapa 2 tiene que ver con si hay 3 casilleros, me gusta más o menos o no me gusta, y si el proceso tiene como objetivo tratar de elegir, para avanzar en esa elección, la idea es que las actividades que están en el más o menos puedan distribuirse entre me gusta y no me gusta, ¿sí? Y ahí entonces el objetivo de esta etapa es diferenciar entre me gusta y no me gusta, ¿sí? Cuando terminan de hacerlo, también pueden modificar los casilleros donde están ubicadas, pueden modificar los nombres, ¿sí? Pueden escribir en el blog de notas. Y cuando van a querer
aceptar, cuando van a clicar aceptar, le aparece este letrero que está por descartar las imágenes que fueron ubicadas en el casillero no me gusta. Es decir, ponemos en situación de enfrentarse con esto que decíamos antes que la elección tiene, que es tolerar lo que dejo cuando voy a elegir. Y entonces el juego pone en situación de decir, ojo, vas a eliminar todas las que están en no me gusta. Si estás de acuerdo, apretá aceptar, de lo contrario cancelás y podés revisar. Hay un blog de notas que invita también con algunas preguntas a charlar sobre la producción. Y pasamos a la etapa siguiente. La idea de la etapa siguiente es solamente con las imágenes que quedaron en el casillero de me gusta, organizar ese universo en áreas temáticas. Esta es la página de la tercera etapa, que es organizar y nombrar las áreas. Están a la izquierda todas las imágenes seleccionadas y a la derecha aparece un icono con nueva área. Lo que vamos a tratar de hacer acá es organizar en áreas temáticas, en grupos, en carpetas, en familias, bajo una lógica racional que permita a esa organización racional buscar información después en el mundo de los trabajos, de los estudios, de lo que fuere, poder organizarme en esa búsqueda. ¿Sí? Fíjense, no sé si llegan a leer, abajo de organizar y nombrar áreas, que está en azul, hay tres letreros pequeños. El de la izquierda es la consigna, para poder releer la consigna de la etapa 3. En el medio dice recuperador, eliminador de imágenes, y el último, registro parcial, porque uno puede ir accediendo al registro de lo que fue haciendo, ver por escrito todo lo que fue haciendo. Pero quiero detenerme en lo que está en el medio, recuperador, eliminador de imágenes. ¿Por qué? Porque si bien al fin de la etapa 2 yo puse al sujeto en situación de vas a descartar lo que no elegiste, al mismo tiempo, la verdad es que cuando uno elige, descarta, pero también es verdad que cuando uno descarta, puede volver a elegir lo que descartó. Es decir, el juego debe respetar la dinámica de la vida y no la artificialidad de una técnica donde el sujeto se tiene que adaptar a la lógica de la técnica, sino que la técnica se tiene que adaptar a la lógica de la vida y permitirle al sujeto respetar que si bien se enfrentó a la eliminación, porque efectivamente cuando elegimos descartamos, no es menos cierto que cuando descartamos podemos volver a elegir, podemos revisar nuestras decisiones. Y entonces uno puede, de acá al final del juego, puede recuperar alguna imagen que haya descartado, o incluso recuperar un comodín y agregar alguna actividad, o eliminar alguna que eligió. Bueno, vamos rápido, nueva área, ejemplificamos qué tipo de nombres se pueden armar a las áreas, deportes, tecnología, arte, salud. Y bueno, acá está cómo recuperar y eliminar áreas. Cuando uno cliquea en ese icono de recuperar, aparece que puede descartar y cómo va cliqueando y descartando una por una aquella que quiere descartar y cómo recuperar. ¿Sí? Cuando cliquea en una foto, le avisa si está seguro que quiere descartarla y la puede descartar. Ejemplo de cómo termina una etapa 3. Este consultante armó 10 áreas, arte y expresión llamó una, educación, psicología, viajar, vida afectiva. Vida afectiva tiene que ver cuando agrupan familia, amigos, pareja, amor. Bueno, la sugerencia ahí, como es de otro orden ese área, la sugerencia es poner vida personal, vida afectiva, vínculos. Bueno, termina la etapa 3, puede revisar también el armado.
la idea es que el juego de armar las áreas es un juego muy interesante porque no se hace de una sola vez. Se puede armar, desarmar, reagrupar. Es más, yo muchas veces les pregunto a los consultantes, antes de abrir el juego, en una sesión, le pregunto, bueno, y supongamos que esté en esta etapa del juego, le pregunto, si yo te preguntara hoy qué te gusta en la vida y te pidiera que tu respuesta fuera en clave de armados de familias o de áreas temáticas de tus gustos, ¿qué nombrarías? Y entonces alguien puede empezar a contar qué es lo que les gusta y cómo lo agrupan áreas. Y después lo que le invito es, bueno, ahora, ¿te acordás qué áreas habías armado en el juego? ¿Podés decir algo respecto de las diferencias de lo que me acabas de contar a mi pregunta, ¿qué te gusta respecto a lo que hiciste en el juego? Entonces, el juego es un sostén en ese proceso. El juego me va acompañando en este proceso de búsqueda y de armado. Acá hay un ejemplo de lo que se ve en el registro. Cuando uno toca el registro parcial, ve, por ejemplo, las áreas que armó este consultante, que es otro: salud, biología, vida personal, tecnología, y adentro de cada una de esas áreas se ven los nombres y las imágenes que colocó, ¿sí? Bueno, como siempre, que terminamos una parte del trabajo, hablemos sobre lo realizado, ¿no? ¿Cómo te resultó armar las áreas? ¿Pensás que esta organización responde a tus intereses, sí o no? ¿Por qué? Al momento de organizar las áreas, ¿tomaste en cuenta solo lo educativo laboral o los hobbies también? ¿Alguna foto te presentó más dificultades para ubicarla? En fin, voy a ser más rápido, pero la idea es hablar después de ese trabajo. La consigna 4 tiene que ver con, una vez que armamos las áreas, invitamos a que cada uno escriba, en donde dice descripción, escriba abajo de cada área qué le pasa con ese área. O sea, vos colocaste arte y expresión, por ejemplo, a ese área, dice 6 en azul, podés cliquear ahí y ver cuáles son las 6 fotos y las 6 actividades de esas fotos asociadas con el área de arte y expresión. Bueno, ahora lo que te pido es que me cuentes qué te pasa a vos con ese área, qué te gusta, por qué te gusta, ¿sí? Que trates de poner tu marca personal. Por eso te digo agregar un texto subjetivo, porque la psicología o el viajar o lo social, la política, son nombres que no hablan de lo que le pasa a cada uno de nosotros respecto a eso. Ahora te pido que vos le pongas tu sello personal, escribas o me cuentes si yo voy escribiendo y después lo pasamos acá, o lo escribas vos y eso lo van viendo. Yo, actualmente trabajando de manera remota, suelo pedirles que ellos hablen, yo lo escribo, después les paso los textos y ellos los copian en este lugar, me parece más interesante. Algunos ejemplos de textos subjetivos, voy a ser breve con esto. Bueno, son los que están viendo acá. Actividad física y deporte, me gusta porque me mantiene en movimiento, activa físicamente, mejora el humor, algo que está probado científicamente, dice. Estar al aire libre con la naturaleza, además que sea grupal, es una forma de socializar, me alivia, reduce el estrés, me siento realizada, en fin. Bueno, va hablando sobre lo que le pasa con cada una de esas. Viene la quinta etapa y la última. Yo estoy tentado en preguntarles, claro que no me van a responder ahora, porque el dispositivo de esta actividad es que yo hablo solo, pero que en algún momento vamos a intercambiar. Yo les preguntaría, bueno, ¿cómo cerrar el juego? ¿Cómo sería la forma de cerrarlo? A mí se me ocurrió que una buena forma de cerrarlo es, después de hacer el blog de nota etapa 4, es jerarquizar las áreas. Es decir, que cada consultante, cada estudiante, con las áreas que armó y con lo que pudo contar y explicar de cada área, se anime a armar un ranking sobre
cada una de ellas. Pero ¿qué ocurre? Hay una pequeña trampa. Que de acuerdo al criterio que uno establezca para armar el ranking va a ser de un tipo o va a ser de otro. Por ejemplo, si yo le pidiera a cada uno de ustedes que dijera las áreas de su interés y les pidiera que armen un ranking, bueno, alguno me podría decir, no es lo mismo que yo diga qué es lo que más me divierte, de por ejemplo, qué es lo que me va a dar más dinero, o qué es lo que más me gustaría estudiar, o es lo que está más valorado socialmente. Es decir, de todas las cosas que me gustan, el ranking va a ser distinto de acuerdo al criterio que utilice. Acá es como se ve en el juego, están las áreas, se coloca donde está el número 0, se coloca el número, y una vez que se terminaron de colocar todos los números, abajo donde dice ordenar, en azul, se cliquea ahí y aparece lo que estamos viendo acá. En este caso, el criterio que utilizó es lo que más me gusta en la vida. Y entonces puso vida afectiva primero, que si tuviera que ver con un ranking para elegir de qué trabajar o de qué estudiar, bueno, vida afectiva no sería el indicado para estar número 1, pero en lo que más le gusta en la vida, sí, estar con amigos, con amigas, en la familia, con pareja. Bueno, deportes y actividad física, viajar, vida de naturaleza. Fíjense cómo podríamos suponer que en este ranking aquellas áreas vinculadas más con áreas que a priori podríamos suponer tuvieran que ver más con lo académico o lo laboral, quedan más abajo. En cambio, para estas mismas áreas que la anterior, si el criterio de jerarquización es lo que más le gustaría estudiar, trabajar, aparece lo que estamos viendo acá. Psicología número 1, educación social y vida afectiva obviamente queda al fondo todo porque no tiene que ver con el tema de esto. Entonces se pueden armar tantos rankings como criterio quiera aplicar el sujeto a sus áreas de interés. Acá está lo que más me gusta en la vida a la izquierda, lo que más me gustaría trabajar a la derecha, y abajo en azul dice nuevo ranking, o sea que puede seguir armando nuevos rankings si le interesa. Y abajo a la derecha dice terminó el juego. ¿Por qué? Porque aquí, después de charlar sobre lo ocurrido en la etapa 5, acá el juego termina y aparece esta placa. Sin embargo, ¿por qué termina acá? Porque yo logré armar una hoja de ruta de mi búsqueda, logré conectarme con distintos aspectos y de alguna manera el juego colaboró, más o menos, obviamente, depende de cada uno, a ir pensando sobre todos los aspectos implicados en la elección y pudiéndome organizar en clave de proyecto futuro. Hay dos finales que se pueden hacer o no, por eso son adicionales. Eso depende también de lo que decía antes, del enganche con el juego, el entusiasmo, o de, ya está, listo, el juego me ayudó, estuvo bien hasta acá, pero no más. Bueno, acá vemos lo que se puede ver en el registro del juego hasta la etapa 5. El final A tiene como consigna elegir 3 imágenes. Entonces aparece todas las imágenes del lado izquierdo seleccionadas en el casillero me gusta de la etapa 1 y 2. Y a la derecha, en lugar de armar las áreas, en este caso, aparecen 3 casilleros. Es decir, elegir 3 imágenes. Alguien me podría decir, ¿con qué criterio? Bueno, justamente eso forma parte también de lo que vamos a proponer que cada sujeto establezca, que cada uno defina con qué criterio va a elegir y explicite el criterio que eligió para las fotografías seleccionadas o para las actividades. Y la segunda pantalla, es una parte de este final, es que puede escribir una historia sobre cada uno de esas actividades, esos personajes que están en la foto, ¿no? Con algunas preguntas que aparecen en la consigna, preguntas que yo fui elaborando como
orientadoras para el profesional. Por ejemplo, cómo se llama la persona que está en la foto, qué edad tiene, qué es lo que más le gusta hacer, qué es lo que menos le gusta hacer, qué estudió, cómo hizo para elegir, de qué trabaja, qué proyecto de vida. O sea, es como una parte mucho más proyectiva a partir de eso. Lo mismo, después de jugar, hablemos del juego, cómo te resultó realizar la elección de las 3 fotos, qué criterio utilizaste y por qué, en fin, voy rápido. Al final B, el final B aparece con 2 fotografías. Si tu futuro tuviera forma de ruta, ¿cómo te gustaría que fuera? Como la izquierda o como la de la derecha. Fíjense que son bien antitéticas como para invitar a ver con qué fantasías asocia el futuro. Y fíjense que el objetivo de este final es imaginar tu itinerario vocacional. Esta idea que decía al comienzo de esta actividad de reemplazar la idea de la identidad personal, la identidad vocacional, por una idea más de itinerario vocacional, como algo que se va construyendo, ¿no? Y lo que hacemos acá es proponerle que establezca en ese itinerario lo que le gustaría hacer el año que viene, lo que le gustaría hacer en 7 años y en 15 años. Entonces puede incluir en cada uno de esos hitos de ese trayecto aquellas actividades que le gustaría realizar en cada momento, sabiendo que alguna actividad la puede querer colocar en los 3 momentos, por lo cual en esta parte del juego cada foto está por triplicado, permitiendo que si alguien quiere colocar una foto en cada casillero lo puede hacer. Tampoco está obligado a colocar todas las fotos, sino solamente aquellas actividades que le gustaría hacer el año que viene, en 7 años y en 15. Obviamente hay un bloc de notas y para cerrar el mensaje tiene que ver con este espíritu de pensar la orientación vocacional, es que podamos resistir creativamente a ciertos discursos que nos imponen o nos seducen respecto a cómo vivir nuestras vidas y a cómo pensar nuestras prácticas. Por eso, invitarlos a pensar esta práctica de la orientación vocacional como una práctica crítica y, por lo tanto, liberadora. Chim pum. Amigos y amigas, espero ahora vuestros comentarios, opiniones, resonancias sobre lo que hemos compartido. Recordad que podéis plantear vuestras preguntas a través del chat. Gracias. Hola, ¿hay alguien ahí? De momento nadie nos dice nada. No, Bueno, ¿estamos solos, Silvia? Pilar dice que hola. Tenemos también un poquito de margen porque al grabar la actividad y tener que plantear las preguntas por el chat también es más complicado estructurar el mensaje que si abrimos los micros, que es como un poco Bueno. más directo. Bueno, seamos, una de las 4E tiene que ver con la espera, así que bueno, vamos a ejercitar también la espera en esta actividad. Mira, Sergio, Tamara dice que le ha parecido muy interesante plantearlo todo a partir de un juego. Sí, a ver, gracias Tamara. Yo diría lo siguiente, no es a partir de un juego. Y me vale tu comentario para aclarar que en este proceso del que estoy hablando, la lógica del jugar, no de un juego, la lógica del
jugar tiene que ver con la caracterización de este espacio como un espacio transicional, como lo denominaba Winnicott, en aquel libro Realidad y Juego, que es pensar este espacio de esta experiencia como un espacio transicional, un espacio potencial, que le permita al sujeto conectarse de otro modo con estos temas y la posición de jugante, digamos, no de jugador, sino de jugante como alguien que se despliega en un juego, tiene que ver con distintos recursos. Yo mostré un recurso que para mí tiene mucha potencia, por eso lo traje de aquí para compartirlo con vosotros, porque me parece que resume mucho de muchas otras cosas que pasan en un proceso. Omití decir que hay una idea muy fuerte, que es la idea de caja de herramientas, que un profesional, desde mi criterio, debe tener para pensar la práctica desde esta perspectiva, en donde esa caja de herramientas vamos utilizando distintos recursos, también el de las imágenes ocupacionales, pero no solamente el de las imágenes ocupacionales. Este es un recurso entre tantos otros, claro que tiene la potencia, por lo que decía antes, porque de alguna manera sintetiza mucho del espíritu y de la lógica que queremos darle a este proceso de acompañamiento. Así que gracias, Tamara, por tu comentario. Mira, Sergio, Mabel nos dice, hola Sergio, después de tanta información, ¿me podrías decir cómo utilizas los datos del juego una vez finalizado? ¿Cómo se utilizan los datos del juego? A ver, si interpreto bien la pregunta. El juego tiene, desde el punto de vista procedimental, el juego tiene un registro final que es la recapitulación de todo lo realizado por el consultante o por el estudiante, ¿sí? O sea, ahí queda plasmado por escrito todo lo que fue realizando. Si la pregunta tiene que ver con aquello que llamamos devolución, bueno, en general la manera de encarar este tipo de experiencias hace que se vaya como desalentando esta idea tan habitual en estas prácticas de esperar el resultado final, el veredicto y la palabra del profesional, se va como desalentando, de manera tal que si logramos utilizar el juego como un recurso disparador y de sostén en la construcción de la decisión, tal cuestión no aparece al menos en mi experiencia, no aparece como una expectativa de que nosotros le digamos algo. Está todo eso ahí y de alguna manera se siente como una sensación de lo que yo percibo, obviamente, de tantas veces que he utilizado este recurso, una sensación de logro, de haber logrado armar algo por sí mismo, digamos, cada uno de los que participan, y de entenderse un poco más, fíjense lo que digo, un poco más, esta idea de autoconocimiento también tan habitual en las expresiones de la práctica de la orientación vocacional, genera la ilusión de que efectivamente algún día nos vamos a conocer. Y yo lo que digo, bueno, vamos teniendo rudimentos que nos permiten acercarnos a quienes somos, siempre en esa opacidad que somos como sujetos, pero que de alguna manera este recurso aclara, ¿no? Ilumina de alguna manera algunos aspectos y funciona como un ordenador en esa búsqueda de proyecto futuro. Gracias, Sergio. Pilar dice que le ha encantado el juego y Lorena dice, hola, me ha gustado mucho tu planteamiento. Las 4Es me han sido de mucha utilidad y el software es muy útil para transitar el esquema 4E. Uh-huh.
María Sí, dice, buenas tardes. Yo trabajo con adolescentes que no tienen la ESO y necesitan mucha orientación profesional y académica. Todos ellos vienen de una secundaria que no ha funcionado. Trabajo con ellos dentro de una clase y por tanto con trabajo grupal. ¿Este juego podría funcionar en grupo? bien. Eh, a ver, agradecerles los comentarios. Lo de las 4E, como dije en su momento, es una manera juguetona, si se quiere también, para hacer más amena la transmisión. Se trata de un espíritu, ¿no? De pensar esta práctica. Y si las 4E ordenan para la transmisión y nos organizan también alguna idea de encuadre, ¿no? En el estilo clásico de que el psicoanálisis tiene, no solamente el psicoanálisis, digamos, la práctica de la psicología o de las psicologías, la idea del encuadre como algo fundamental. Así que bueno, el tema de trabajar en qué tipo de instituciones, si hicieron la ESO, si no la hicieron, yo por eso aclaraba la importancia de pensar lo que hacemos, saber lo que pensamos y pensar lo que hacemos, porque pensar lo que hacemos es pensar qué vamos a hacer en cada uno de los contextos. Yo aclaré que esto que estaba trayendo aquí estaba pensado para un contexto más de una consulta. También aclaré que este programa computarizado fue política pública del Ministerio de Educación de Argentina para todas las jurisdicciones de mi país, que tiene un territorio muy extenso, y que por supuesto tuvo irregular impacto en las prácticas, desde luego, pero se utilizó en escuelas. Utilizamos este juego en escuelas. Hicimos un curso de formación docente para la utilización de este recurso, además de para pensar la práctica de la orientación vocacional en la escuela, en cualquier tipo de escuela, pero es pensar la práctica pedagógica de la orientación y pensar la práctica psicológica como una práctica por ahí complementaria a la práctica pedagógica. Pero a la pregunta, ¿es posible hacer este juego en el aula? La respuesta es no solo que es posible, sino que en Argentina se hizo. Se hizo como parte de una política pública y fue muy interesante. Por supuesto que no es lo mismo trabajar en condiciones de un consultorio, de una consulta particular, o bueno, un servicio público, pero como un servicio más especializado que trabajar en una institución educativa. Claramente no es lo mismo. Y claramente hay que ir pensando, y fue algo que se fue haciendo con los docentes que participaron de esa formación, y pensando de formas novedosas cómo aplicar el juego, las mejores formas de aplicar el juego, y de hecho se iban compartiendo experiencias entre docentes que fueron realizando el juego de maneras muy diversas. Así que también hay algo fundamental en el espíritu de esta práctica, que es la creatividad que cada uno de nosotros como profesionales, sea como profesionales educadores o sea como profesionales en la práctica clínica, no perdamos la creatividad como la posibilidad de apropiarnos de un recurso y leyendo situaciones de contexto, elegir cómo encararlo, ¿no? Sergio, dice Monse que es muy interesante. em, Te preguntan ahora un poquito más concreto si podría, o sea, si aconsejas hacerlo individual o se puede hacer en un grupo de estudiantes de 4 personas de cuarto de la ESO. Es Sí. que es más concreta que la anterior. Sí, a ver, la respuesta es lo mismo. ¿Qué quiero Perfecto. decir? ¿Qué quiero decir? Para aclarar un poquitito. Este recurso se puede utilizar de muchas maneras y se puede utilizar con distintas poblaciones, en distintos momentos de la vida. Yo les voy a contar, les voy a confesar que tengo un hijo viviendo en Bariloche, que tiene un hijo, que es mi nieto, de 8 años, y yo vivo en Buenos Aires y en Bariloche son 1500 kilómetros de distancia,
Y le conté a mi nieto de este juego y estuvimos jugando con él. También les cuento que lo trabajamos con personas de tercera edad, que lo trabajamos. Es decir, el tema es cómo cada uno se apropia del recurso y piensa, imagina formas de poder aplicar este juego a las condiciones particulares en las que vas a hacer la práctica. La pregunta es, ¿se puede hacer de diversas maneras? Sí, se puede hacer de diversas maneras. Perfecto, Sergio. Pilar dice, me encanta el hecho de que, como usted dice, la posición de jugante sea circular, volviendo a pasar y recogiendo lo que dejas atrás. Bueno, esto es un dato muy importante que yo, desde el punto de vista técnico, tuve que trabajar mucho con quien hizo el desarrollo para tratar de que el recurso a nivel técnico respete esto que decía antes, sea respetuoso de las características de la vida, de cómo es la condición humana y cómo es la vida, nuestra vida. Entonces, digo, a mí lo que me parece que es muy perjudicial para nuestra práctica es la artificialidad, cuando la orientación vocacional construye sus propias reglas y termina forzando esto, un ajuste del sujeto a las técnicas que establecen aspectos que no tienen que ver con la realidad. Entonces, es importante que nosotros seamos ingeniosos, creativos, para que las técnicas nos sirvan para pensarnos y pensar la realidad, y no para construir artificialidades. Muchas gracias, Sergio. De momento no hay más preguntas. No sé si quieres añadir alguna cosa. Yo agradecerle, por supuesto, a todos la atención, invitarlos a animarse a pensar esta práctica centenaria de otra manera, a responsabilizarnos desde una posición ética con aquellos sectores que han sido fragilizados, vulnerabilizados por nuestro sistema social y nosotros comprometernos de alguna manera a, a tratar de otorgar este derecho a que puedan ser tan sujetos como cualquier otro. Y también a invitarlos a que, como dije hace un rato, a quien quiera utilizar este recurso, me escriba. Yo no sé si Silvia se puede escribir acá en el chat para que todos tengan acceso. ¿Lo puedo escribir yo? O, Sí, si quieres, sí. Si no, si quieres, nos lo puedes pasar y cuando enviemos el PowerPoint a los sí, asistentes podemos... en el PowerPoint está, en la última placa del PowerPoint está mi correo electrónico. Igual lo estoy escribiendo aquí por las dudas. Perfecto, Creo, Sergio. creo que acaba de, no sé si lo ves ahí, Silvia. Sí, yo sí. Bueno, perfecto. Si alguno quiere escribirme, con gusto le voy a responder y le voy a dar el acceso para la utilización del juego y que lo puedan ir probando y en todo caso después iremos viendo. Así que, por supuesto, también a la delegación Tarragona del Colegio de Psicólogos de Cataluña, mi agradecimiento, y ojalá que dos cosas. Una, que este tipo de actividades se repita, y dos, que cuando se repita sea de manera presencial. Muchas gràcies, Sergio. Doncs, donem per finalitzada la conferència Orientació vocacional en adolescents, el paradigma crític, pensem el que fem, saber el que pensem. Comentar-vos que durant els propers dies us farem arribar per correu electrònic un enllaç amb el qüestionari d'avaluació de l'activitat i agrairem que el pugueu complimentar i també la presentació que ha utilitzat el Sergio durant la sessió, juntament amb el seu correu electrònic perquè pugueu contactar amb ell. Y muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en esta actividad y gracias al Grupo de Trabajo de Intervención Psicoeducativa por la organización de esta charla. Y muchas gracias a todos y todas por vuestra asistencia y por vuestro interés en las actividades formativas del COP. Hasta la próxima.